Imagina un jardín lleno de flores, con colores vibrantes, aromas envolventes y vida por todos lados. A primera vista, parece un lugar perfecto, armonioso y lleno de belleza. Pero, al acercarte, te das cuenta de algo perturbador. Escondidas entre las flores, malas hierbas crecen y se esparcen. Parecen pequeñas e inofensivas, pero están sofocando lentamente a las plantas, impidiéndoles crecer saludables y alcanzar su plenitud. Así como estas malas hierbas estrangulan el jardín, hay fuerzas malignas en nuestras vidas que, muchas veces, actúan sigilosamente, destruyendo nuestra paz, nuestra alegría y nuestro propósito en Dios. Estas fuerzas no son solo influencias externas, sino también sentimientos y actitudes que albergamos dentro de nosotros: envidia, orgullo, rencor, desobediencia. Son como sombras que se esconden en los rincones más profundos de nuestro corazón, bloqueando la luz divina e impidiéndonos vivir la vida abundante que Dios ha planeado para nosotros. Si alguna vez te has sentido atrapado, incapaz de avanzar o de percibir el pleno potencial que Dios ha puesto en ti, puede ser que estas fuerzas malignas estén actuando para paralizar tu crecimiento espiritual. Hoy quiero que sepas que hay una salida. En este vídeo, vamos juntos a identificar esas fuerzas que han minado tu fe y sofocado tus bendiciones. Vamos a confrontarlas, arrancarlas de raíz, y verás cómo Dios puede transformar áreas estériles de tu vida en campos fértiles y abundantes. Este no es un proceso fácil, y puede parecer doloroso al principio. Pero ten esto en mente: al enfrentar estas fuerzas de frente, estarás dando el primer paso hacia una transformación profunda y duradera, un cambio que impactará todas las áreas de tu vida, espiritual, emocional e incluso física. No estás condenado a vivir atado por las mismas cadenas invisibles que te han retenido hasta ahora. La libertad en Cristo es posible, y te mostraré cómo alcanzarla. Prepárate, porque lo que vamos a revelar aquí podría desafiar tus creencias y sacar a la luz sentimientos que quizás hayas escondido durante años. Pero no tengas miedo. Esta es una oportunidad para un renacimiento, un despertar hacia una vida de propósito, de paz y de verdadera comunión con Dios. A lo largo de este vídeo, descubrirás que el poder para arrancar esas malas hierbas de tu vida ya está a tu alcance. La palabra de Dios será tu espada, y juntos usaremos esta espada para cortar cada raíz de desesperación, duda y miedo que intenta alejarte del maravilloso plan que Dios tiene para ti. Entonces, si sientes que algo está bloqueando tu camino hacia la verdadera libertad espiritual, no te vayas de este vídeo. Te guiaré paso a paso para que aprendas a identificar estas fuerzas negativas, reconocer su origen y neutralizarlas con la autoridad que Cristo nos ha dado. Verás que, con las herramientas espirituales correctas, puedes ser completamente libre de todo lo que te impide vivir una vida plena y abundante. Antes de que comencemos este poderoso viaje de transformación, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ninguno de los próximos mensajes que te ayudarán a vivir la vida extraordinaria que Dios ha preparado para ti. Haz clic en el botón de suscripción ahora y únete a esta comunidad de fe. Tu liberación comienza ahora. ¿Alguna vez te has sentido atrapado? ¿Como si algo invisible estuviera bloqueando tu camino hacia la felicidad, la paz o el propósito de vida? Esas sensaciones no son coincidencias. Muchas veces, hay fuerzas ocultas que operan en nuestras vidas, dificultando nuestro camino espiritual y alejándonos del propósito que Dios tiene para nosotros. Esas fuerzas malignas son reales y actúan de manera sigilosa, disfrazadas de pensamientos, sentimientos, comportamientos o incluso influencias externas que, a primera vista, pueden parecer inofensivas. Estas fuerzas pueden manifestarse de muchas formas. Pueden ser pensamientos repetitivos de culpa, vergüenza o miedo, que alimentan sentimientos de inferioridad e inutilidad. Pueden ser patrones de comportamiento como la procrastinación, que nos impide realizar lo que Dios desea para nosotros, o la falta de perdón, que crea barreras emocionales y espirituales. Pueden ser amistades o relaciones que, aunque parezcan normales, nos alejan de nuestra fe y de nuestro crecimiento espiritual.
Estas fuerzas malignas son como un veneno que lentamente contamina nuestras vidas, muchas veces sin que nos demos cuenta. La Biblia nos advierte sobre estas influencias y nos llama a estar alertas. En Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales del mal. Esto significa que no todo lo que enfrentamos tiene una causa visible. Hay fuerzas invisibles en acción, tratando de derribarnos y alejarnos de nuestro propósito en Dios. Se esconden en los rincones oscuros de nuestros pensamientos, se manifiestan en nuestras acciones y nos tientan a través de las debilidades que dejamos sin vigilancia. Reconocer la presencia de estas fuerzas es un desafío. No se presentan frente a nosotros claramente identificadas. Por el contrario, muchas veces se disfrazan como parte de nuestra personalidad o como algo que consideramos normal. Tal vez pienses que la ira o el resentimiento que sientes está justificado, o que ese pequeño vicio no hace daño a nadie. Pero, en realidad, esas son puertas abiertas que permiten que fuerzas malignas tomen espacio en tu vida. Si no estamos vigilantes, estas fuerzas ganan poder y comienzan a dictar nuestros pasos, limitando nuestra libertad en Cristo. La identificación de estas fuerzas requiere coraje y humildad para mirar dentro de nosotros mismos y reconocer nuestras fallas y vulnerabilidades. Es un proceso de autoexamen constante, pidiendo a Dios que revele áreas en nuestras vidas donde estamos siendo influenciados por fuerzas malignas. Tal vez necesites preguntarte, ¿qué pensamientos repetitivos me alejan de la paz de Dios? ¿Qué relaciones están minando mi fe? ¿Qué hábitos están bloqueando mi crecimiento espiritual? La identificación de estas fuerzas es el primer y más importante paso hacia la liberación. Al reconocerlas, comienzas a desenmascarar al enemigo y a poner luz en las tinieblas que han sofocado tu vida. Recuerda, como dice la Biblia en Juan, capítulo 8, versículo 32, la verdad te hará libre. Y la verdad es que no necesitas seguir viviendo bajo la influencia de estas fuerzas. Dios ya te ha dado la capacidad de identificar y eliminar estas influencias. Ahora que sabes cómo identificar estas fuerzas malignas, vamos a aprender cómo confrontarlas y removerlas, usando el poder que Dios nos da. Sigue viendo porque hoy vas a tomar posesión de la verdadera libertad espiritual. Una de las mayores trampas del enemigo es hacernos creer que no hay nada malo, que todo está bajo control. Pero la verdad es que, mientras no reconocemos las fuerzas negativas que operan contra nosotros, permanecemos cautivos, viviendo por debajo del potencial que Dios tiene para nuestras vidas. El reconocimiento de estas fuerzas es como encender una luz en un cuarto oscuro. Revela lo que antes estaba escondido, permitiendo que podamos enfrentar la raíz del problema. Las fuerzas malignas que influyen en nuestras vidas pueden ser tanto internas como externas. Las internas son aquellas que crecen dentro de nosotros, como sentimientos de orgullo, envidia, ira, amargura y falta de perdón. Estas emociones no solo afectan nuestra relación con Dios, sino que también nos mantienen atrapados en un ciclo de negatividad y autodestrucción. Cuando no reconocemos estos sentimientos como fuerzas que trabajan en nuestra contra, permitimos que crezcan y nos dominen. El orgullo, por ejemplo, nos hace creer que somos autosuficientes, alejándonos de la dependencia de Dios. La envidia envenena nuestros corazones, creando una barrera entre nosotros y los demás, y la ira arde como un fuego que consume nuestra paz interior. Por otro lado, las fuerzas externas son aquellas que vienen de fuera, a menudo disfrazadas de amigos, colegas o incluso de los entornos en los que vivimos. Pueden manifestarse en forma de influencias negativas, de voces que intentan convencernos de que somos incapaces o indignos, o en ambientes tóxicos que drenan nuestra energía espiritual y nos alejan del propósito divino. Veamos el ejemplo de Acab y Jezabel en Primer Libro de los Reyes, capítulo 21, donde la influencia externa llevó a Acab a tomar decisiones terribles que lo alejaron de Dios. Reconocer estas influencias externas es crucial, porque muchas veces se disfrazan de normales o inofensivas, pero en realidad están erosionando nuestra fe y desviando nuestro enfoque. Reconocer la presencia de estas fuerzas es el primer paso hacia la liberación. ¿Y por qué es tan importante? Porque no puedes vencer a un enemigo que no puedes ver. Mientras sigamos ignorando o minimizando la presencia de estas fuerzas,
continuarán ejerciendo poder sobre nuestras vidas. Cuando decides abrir los ojos espirituales y ver lo que realmente está sucediendo, comienzas a tomar control de la situación. Esta decisión de enfrentar la realidad puede ser desafiante, pues implica admitir nuestras propias debilidades y fallas, pero es esencial para nuestra liberación y crecimiento espiritual. Confrontar estas fuerzas significa no aceptar pasivamente sus influencias. Significa levantarse en fe y declarar que no permitirás que pensamientos, actitudes o ambientes negativos determinen el rumbo de tu vida. Enfrentar estas fuerzas requiere acción. Puede significar cortar relaciones que no son saludables, cambiar hábitos, buscar ayuda espiritual, orar y clamar a Dios por discernimiento y fuerza. La Biblia nos enseña en Santiago, capítulo 4, versículo 7, que debemos someternos a Dios, resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Esto significa que al reconocer y confrontar estas fuerzas con la autoridad de Cristo, el enemigo pierde su poder sobre nosotros. No basta con solo reconocer estas fuerzas, es necesario actuar contra ellas. Puedes comenzar admitiendo delante de Dios que hay áreas en tu vida donde fuerzas malignas están en operación y pedir ayuda divina para superarlas. Recuerda que el poder para derrotar estas influencias ya te fue dado por medio de Jesucristo. Cuando nos rendimos al control de Dios y resistimos al mal, el mismo Dios pelea por nosotros. En este punto, comienzas a darte cuenta de que el reconocimiento es solo el inicio del proceso. El verdadero avance viene cuando decides confrontar estas fuerzas con toda la fe y el coraje. Dios nos da las herramientas para remover estas fuerzas del mal, pero debemos saber cómo utilizarlas. A lo largo de la Biblia, encontramos historias de hombres y mujeres que, al ceder a fuerzas malignas, sufrieron consecuencias devastadoras. Estas historias son advertencias vivas para nosotros hoy. Nos muestran el peligro de no reconocer o resistir estas influencias y revelan la importancia de mantener nuestros corazones y mentes protegidos y alineados con Dios. Comencemos con Giezi, siervo del profeta Eliseo, cuya historia se narra en Segundo Libro de los Reyes, capítulo 5. Giezi fue testigo de milagros extraordinarios realizados por Dios a través de Eliseo, como la sanación de Naamán, el comandante sirio que sufría de lepra. Después de ser sanado, Naamán ofreció valiosos regalos a Eliseo, pero el profeta los rechazó, sabiendo que la gracia y el poder de Dios no se comercializan. Sin embargo, Giezi sucumbió a la codicia. Corrió detrás de Naamán y, mintiendo, pidió los regalos en nombre de Eliseo. Por no reconocer la fuerza maligna de la avaricia y ceder a ella, Giezi trajo sobre sí una terrible consecuencia. La lepra que había dejado Naamán cayó sobre él y su descendencia. La historia de Giezi nos recuerda que cuando dejamos que el mal penetre en nuestros corazones, incluso por un breve momento, podemos perder todo lo que tenemos de más precioso. Otro ejemplo ya mencionado es el de Acab, rey de Israel, y su esposa Jezabel, descritos en Primer Libro de los Reyes, capítulo 21. Acab deseaba la viña de Nabot, un hombre justo, que se negó a venderla porque era herencia de su familia. En lugar de aceptar la decisión de Nabot, Acab cedió a la influencia manipuladora de Jezabel. Ella planeó un esquema maligno que resultó en la muerte de Nabot, solo para que Acab pudiera tomar la viña. Esta decisión de ceder a las fuerzas malignas trajo un final trágico. Dios envió al profeta Elías para anunciar que tanto Acab como Jezabel enfrentarían severas consecuencias. Jezabel sería devorada por perros, y la dinastía de Acab sería destruida. Y así ocurrió. Este ejemplo nos alerta sobre el peligro de permitir que personas o influencias externas nos desvíen de los mandamientos de Dios. Ceder a tales fuerzas puede llevar a la destrucción de todo lo que hemos construido. Hay otros casos como el de Saúl, el primer rey de Israel. En Primer Libro de Samuel, capítulo 15, Dios ordenó a Saúl que destruyera completamente a los amalecitas y todo lo que les pertenecía, sin perdonar nada. Pero Saúl, movido por la codicia y el deseo de agradar al pueblo, perdonó lo mejor de los despojos y preservó la vida del rey Agag. Justificó sus acciones como un sacrificio a Dios, pero en realidad, estaba desobedeciendo un mandato directo. Esta desobediencia abrió la puerta para que una serie de fuerzas malignas operaran en su vida. Un espíritu maligno comenzó a atormentarlo, perdió la unción de Dios como rey, y eventualmente,
Su vida estuvo marcada por paranoia, envidia y tragedia. La historia de Saúl nos recuerda que desobedecer a Dios, incluso en las pequeñas cosas, puede abrir una brecha para que fuerzas malignas entren y causen destrucción. Estos ejemplos bíblicos son recordatorios de que las fuerzas malignas son reales y que sus consecuencias pueden ser graves y duraderas. Nos enseñan que, al no reconocer y resistir estas fuerzas, corremos el riesgo de perder todo lo que Dios nos ha dado, desde nuestras bendiciones hasta nuestra propia paz y seguridad. Estas historias también traen una lección de esperanza. Nos recuerdan que, a pesar de nuestros errores, Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Al arrepentirnos sinceramente, Él es fiel y justo para perdonarnos y restaurar nuestras vidas. Por lo tanto, al mirar estos ejemplos, temamos las consecuencias de ceder a las fuerzas malignas y confiemos en la misericordia y la gracia de Dios para librarnos de ellas cuando buscamos su ayuda. La palabra de Dios sirve como un faro para revelar e iluminar las áreas de nuestra vida donde esas fuerzas malignas puedan estar escondidas. La palabra de Dios es una guía poderosa y transformadora, una luz que revela todo lo que está oculto en nuestras vidas. Cuando enfrentamos fuerzas malignas, internas o externas, las Escrituras se convierten en nuestra principal herramienta de discernimiento y defensa. Nos ayudan a distinguir lo correcto de lo incorrecto, la verdad de la mentira, y a identificar con claridad las fuerzas del mal que intentan desviarnos del camino que Dios ha preparado para nosotros. El Salmo 119, versículo 105, dice: «Tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino». Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios ilumina nuestro caminar, revelando lo que está escondido en las sombras. Imagina caminar en un lugar oscuro sin luz. Cada paso es incierto, y el peligro puede estar al acecho en cualquier esquina. Así es nuestra vida espiritual cuando no permitimos que la luz de la palabra de Dios nos guíe. Ella no solo ilumina nuestro camino, sino que también expone las trampas, los obstáculos y los peligros que el enemigo coloca ante nosotros. Cuando leemos las Escrituras, somos confrontados con la verdad divina, que penetra profundamente en nuestros corazones y mentes, revelando actitudes, pensamientos y comportamientos que no se alinean con la voluntad de Dios. En Hebreos, capítulo 4, versículo 12, encontramos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que, al exponernos a la palabra, permitimos que Dios sondee nuestros corazones y nos muestre dónde estamos fallando, donde el mal está tratando de ganar espacio. La palabra de Dios también se describe como un arma de defensa y ataque contra las fuerzas del mal. Efesios, capítulo 6, versículo 17, nos instruye a tomar el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí, la Biblia se compara con una espada, una herramienta poderosa en batallas espirituales. Una espada defiende y también ataca. Con la palabra, podemos combatir directamente las mentiras y engaños del enemigo. Jesús, al ser tentado por Satanás en el desierto, en Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11, usó las Escrituras como su principal arma. Respondió a cada tentación citando pasajes bíblicos, demostrando que el conocimiento y la aplicación de la palabra son esenciales para resistir al mal. La palabra de Dios tiene el poder de purificar y transformar nuestras mentes. Cuando permitimos que las Escrituras renueven nuestros pensamientos, podemos ver claramente dónde el mal intenta actuar. Comenzamos a reconocer los patrones negativos, las tentaciones sutiles, y las influencias que antes parecían inofensivas. Este discernimiento nos protege, impidiendo que caigamos en las trampas preparadas por el enemigo. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos advierte a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestras mentes, para que podamos experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La palabra también nos da autoridad. Cuando conocemos lo que Dios dice sobre nosotros, sobre quiénes somos y cuál es nuestro propósito, podemos resistir las mentiras del enemigo.
Sabemos que no estamos definidos por nuestros errores, ni estamos condenados a vivir bajo la influencia de fuerzas malignas. En Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesús declara: «Yo les he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, nada les hará daño». Al estudiar y meditar en las Escrituras, tomamos posesión de esa autoridad y enfrentamos las tinieblas con confianza. La palabra de Dios no es solo un manual de conducta, sino una luz que disipa toda oscuridad, una espada que corta todo engaño y una fuente de autoridad y seguridad para aquellos que creen. Cuando nos armamos con ella, somos capaces de discernir e identificar las fuerzas del mal. Quédate con nosotros y descubre cómo protegerte contra todo lo que intenta apartarte del propósito de Dios para tu vida. Pero antes, te pido que, si este contenido está abriendo tus ojos y permitiéndote identificar áreas de tu vida que necesitan ser liberadas del cautiverio del enemigo, le des me gusta al vídeo. De esta manera, nos ayudas a fortalecer nuestro canal y YouTube entenderá que este mensaje es relevante, logrando que más personas que necesitan fortalecerse en Dios lo vean. Sigamos adelante. Además de la palabra de Dios, existen dos armas espirituales sumamente poderosas que están al alcance de todos: la oración y el ayuno. Estas prácticas, muchas veces subestimadas, tienen el poder de transformar situaciones, derribar barreras y alejar fuerzas malignas de nuestras vidas. La oración es nuestra línea directa de comunicación con Dios. Es más que simples palabras. Es una conexión profunda e íntima con el Creador. Cuando oramos, abrimos nuestro corazón a Dios, expresamos nuestras necesidades, miedos y esperanzas. La oración nos permite alinear nuestra voluntad con la divina, buscando dirección, consuelo y fortaleza. Tiene el poder de hacernos ver más allá de las circunstancias, de darnos claridad en momentos de confusión, y de traer paz en medio del caos. El ayuno, por otro lado, es una práctica de abstinencia con el propósito de enfocarnos en Dios y volvernos más sensibles a su voz. Al ayunar, demostramos a Dios que estamos dispuestos a sacrificar el confort físico para buscar algo mayor, su presencia y su intervención en nuestras vidas. El ayuno amplifica nuestras oraciones, mostrando un deseo genuino de acercarnos a Dios, buscar su guía, y ver sus promesas cumplirse en nuestras vidas. Un ejemplo poderoso del uso del ayuno y la oración en la Biblia es el de Esther. Cuando el pueblo judío estaba amenazado de exterminio, Esther convocó un ayuno de 3 días para todo el pueblo antes de presentarse ante el rey y pedir la salvación de su nación. Este acto de fe demostró una total dependencia de Dios en un momento de crisis extrema. El ayuno y la oración de Esther no solo fortalecieron su valentía, sino que también movieron el corazón del rey, resultando en la liberación del pueblo judío. Este ejemplo nos muestra que, cuando combinamos oración y ayuno, ponemos en movimiento el poder sobrenatural de Dios. Pero, ¿cómo estas prácticas ayudan en la batalla espiritual? En primer lugar, la oración y el ayuno nos colocan en un estado de humildad y total dependencia de Dios. Cuando reconocemos que no podemos luchar nuestras batallas por nosotros mismos, entregamos el control a Dios, quien es todopoderoso. Esta rendición es un acto de fe que abre el camino para que Dios intervenga en nuestra situación. Cuando ayunamos, estamos diciéndole a Dios que queremos su presencia más que cualquier otra cosa. Esta actitud de búsqueda atrae el poder divino a nuestras vidas, rompiendo cadenas y derribando fortalezas espirituales. Además, la oración y el ayuno nos fortalecen espiritualmente. Aumentan nuestra sensibilidad al Espíritu de Dios, permitiéndonos discernir mejor las fuerzas que operan en contra nuestra y preparándonos para enfrentarlas con confianza y valentía. Cuando nos dedicamos a estas prácticas, nuestra fe se intensifica y comenzamos a ver las situaciones a través de los ojos de Dios, percibiendo oportunidades donde antes veíamos obstáculos. El ayuno, por ejemplo, tiene el poder de liberarnos de hábitos nocivos, influencias negativas, y de fortalecer nuestro carácter. Es importante recordar que la oración y el ayuno no son solo rituales religiosos o formas de negociar con Dios. Son expresiones auténticas de nuestra fe y confianza en Él. Cuando oramos, estamos conectándonos con la fuente de todo poder y sabiduría. Cuando ayunamos,
Estamos declarando que nuestra hambre espiritual es mayor que cualquier necesidad física. Juntos, la oración y el ayuno nos colocan en una posición de fortaleza espiritual, preparándonos para enfrentar cualquier batalla con la certeza de la victoria. Al comprender el verdadero poder de la oración y el ayuno, podemos utilizarlos como herramientas eficaces en nuestra lucha espiritual. Nos equipan para resistir el mal, renovar nuestras fuerzas y permanecer firmes ante las dificultades. Así que, si estás enfrentando una batalla espiritual, recuerda el poder de estas armas. Comienza hoy a orar con fe y ayunar con propósito, buscando la intervención divina. En cualquier batalla, la preparación es esencial. Nadie entra en combate sin estar debidamente equipado. De la misma manera, en la batalla espiritual que enfrentamos a diario, necesitamos estar debidamente protegidos. La buena noticia es que Dios nos ha dado una armadura espiritual completa, capaz de protegernos contra cualquier ataque del enemigo. Esta armadura, descrita en Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17, está compuesta por 6 partes, cada una con un propósito específico. La primera pieza es el cinturón de la verdad. El cinturón es lo que mantiene todas las demás piezas de la armadura en su lugar, y la verdad es la base de nuestra fe. Cuando nos aferramos a la verdad de Dios, somos capaces de discernir las mentiras del enemigo y no somos fácilmente engañados. La verdad es nuestra línea de defensa contra el engaño, contra las distorsiones que intentan confundir nuestra mente y apartarnos del camino correcto. Vestir el cinturón de la verdad significa conocer y vivir de acuerdo con la palabra de Dios, fundamentando nuestra vida en lo que es eterno e inmutable. Tenemos la coraza de la justicia. La coraza protege el corazón, que es el centro de nuestras emociones, decisiones y fe. Cuando usamos la coraza de la justicia, estamos protegiendo nuestro corazón contra ataques que buscan hacernos sentir indignos, culpables o desanimados. La justicia de Dios, que recibimos por medio de Jesús, es nuestra mayor defensa contra las acusaciones del enemigo. Nos recuerda que no somos justos por nuestros propios méritos, sino porque hemos sido redimidos y hechos justos por Dios. Esto nos da confianza para vivir de manera íntegra, sin miedo a las acusaciones y mentiras que intentan derribarnos. La tercera pieza es el calzado de la prontitud del Evangelio de la Paz. Nuestros pies nos llevan por donde debemos caminar, y tener los pies calzados con el Evangelio de la Paz significa estar preparados para andar en caminos rectos, guiados por la paz de Dios. Cuando estamos firmes en la paz que viene del Evangelio, somos capaces de avanzar sin vacilación, incluso ante terrenos difíciles o desconocidos. La paz de Dios es lo que nos mantiene estables y confiados, sabiendo que Él está en control y que podemos seguir adelante sin miedo. El escudo de la fe es la cuarta pieza de la armadura. El escudo es una herramienta de defensa que nos protege de los ataques directos. En el contexto espiritual, el escudo de la fe es lo que usamos para apagar todas las flechas encendidas del maligno. Cuando levantamos el escudo de la fe, recordamos las promesas de Dios, confiamos en su carácter y nos negamos a ceder al miedo y a la incertidumbre. La fe es una defensa activa que nos ayuda a resistir al enemigo y avanzar con confianza. La quinta pieza es el casco de la salvación. El casco protege la cabeza, el centro de nuestros pensamientos y decisiones. Cuando colocamos el casco de la salvación, protegemos nuestra mente de las dudas y confusiones que el enemigo intenta sembrar. Nos recuerda que somos salvos, amados y eternamente seguros en Cristo. Cuando tenemos la certeza de nuestra salvación, nuestra mente se vuelve impenetrable a las mentiras y miedos que intentan paralizarnos. La confianza en nuestra identidad como hijos de Dios nos da el valor para seguir adelante, incluso en las batallas más intensas. Finalmente tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es la única arma de ataque mencionada en la armadura, y es extremadamente poderosa. Con la palabra de Dios, podemos enfrentar al enemigo directamente, cortar mentiras y traer luz a las tinieblas. La Biblia es viva, eficaz y siempre actual. Usarla en momentos de batalla es afirmar las promesas de Dios sobre nuestra vida y declarar victoria sobre cualquier intento del enemigo de desviarnos de nuestro propósito. La historia de David enfrentando a Goliat es un ejemplo claro de cómo la confianza en la protección divina supera cualquier armadura humana. Cuando David, un joven pastor, se preparó para enfrentar al gigante Goliat,
rechazó la armadura que el rey Saúl le ofreció. Él sabía que su verdadera protección no venía de piezas de metal, sino de su confianza en Dios. David estaba vestido con fe, valentía y certeza de que Dios estaba con él. Y fue precisamente esa confianza la que lo llevó a la victoria. Derrotó al gigante con una simple piedra, demostrando que cuando estamos revestidos de la armadura espiritual de Dios, no hay batalla que no podamos ganar. Vestirse con la armadura de Dios es un acto diario. Es decidir cada mañana que confiaremos en la verdad, buscaremos la justicia, caminaremos en paz, levantaremos el escudo de la fe, protegeremos nuestra mente con la certeza de la salvación, y usaremos la palabra como nuestra arma de combate. Es elegir permanecer firmes contra las trampas del enemigo, confiando en que con Dios, somos más que vencedores. Además de revestirnos con toda la armadura de Dios, orar y ayunar, es fundamental vivir de manera justa, honesta y conforme a la voluntad de Dios en todos los aspectos. Cuando elegimos vivir de esta manera, estamos construyendo una barrera de protección espiritual que nos protege de ataques e influencias negativas. Cuando nuestros pensamientos, palabras y acciones están alineados con los principios de Dios, creamos un ambiente hostil para el mal. Esto se debe a que las fuerzas malignas prosperan donde hay oscuridad, deshonestidad y comportamientos que no reflejan el carácter de Dios. Al elegir vivir en rectitud, estamos literalmente cerrando las puertas a estas fuerzas, impidiendo que se establezcan en nuestras vidas. La rectitud no significa perfección, sino una vida orientada por la justicia, el amor y la verdad de Dios. Daniel, cuando era joven, fue llevado a Babilonia como prisionero, en un entorno lleno de tentaciones y presiones para conformarse a las costumbres paganas. Sin embargo, desde el principio, Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino ofrecidos por el rey, que iban en contra de los principios de su fe. Se mantuvo firme en su decisión de vivir una vida alineada con la voluntad de Dios, aunque eso significara correr riesgos. Esta elección de rectitud no solo lo protegió espiritualmente, sino que también le trajo favor ante Dios y los hombres. Incluso cuando las presiones aumentaron, como en el caso del decreto que prohibía la oración a cualquier dios que no fuera el rey, Daniel no cedió. Continuó orando, fiel a su práctica de buscar a Dios 3 veces al día, aunque sabía que esta elección podría costarle la vida. Y de hecho, fue lanzado al foso de los leones. Pero, por su vida justa y su confianza en Dios, fue protegido milagrosamente. Vivir en rectitud también nos ayuda a permanecer fuertes en tiempos de prueba. Cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, sabemos que Él está a nuestro lado y que su presencia nos acompaña, independientemente de las circunstancias. La rectitud nos da la confianza necesaria para enfrentar desafíos, sabiendo que nuestra seguridad está en la fidelidad de Dios. Cuando vivimos de acuerdo con sus principios, no necesitamos temer a las adversidades, pues tenemos la garantía de su presencia y protección. Cuando nuestra vida es guiada por principios justos, somos capaces de identificar rápidamente lo que está fuera de la voluntad de Dios. Nuestros sentidos espirituales se agudizan, y percibimos inmediatamente cuando algo o alguien intenta apartarnos del camino correcto. Esta sensibilidad nos permite evitar trampas espirituales y mantenernos firmes contra el mal. La rectitud no es algo que logremos por nosotros mismos. Viene de una entrega diaria a Dios, permitiendo que Él guíe nuestros pasos y nos moldee según su voluntad. Es un esfuerzo continuo de buscar a Dios, de someternos a sus enseñanzas y de permitir que el Espíritu Santo nos transforme desde adentro. La rectitud es, en realidad, una asociación con Dios, en la que confiamos en Él para fortalecernos y capacitarnos para vivir conforme a sus estándares. Estamos finalizando este mensaje de coraje y fe, y quiero decirte que como hijos de Dios, no estamos desamparados frente a las fuerzas malignas que intentan derribarnos. Jesús ya conquistó la victoria sobre todo mal, y es esa victoria la que nos da autoridad para enfrentar cualquier adversidad. Nuestra autoridad en Cristo significa que no necesitamos vivir con miedo o sometidos a circunstancias adversas. Hemos sido llamados a caminar con confianza, sabiendo que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos opera en nosotros. Cuando reconocemos nuestra posición como hijos de Dios y usamos la autoridad que Él nos ha dado, el enemigo se ve obligado a retroceder.
Esta autoridad se manifiesta a través de nuestra fe, nuestras palabras, nuestra oración y nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Por lo tanto, sea cual sea la lucha que enfrentes, recuerda que Dios ya ha provisto todo lo que necesitas para resistir y vencer. Levántate con valentía, confía en su palabra y usa la autoridad que te ha sido dada. Ninguna fuerza maligna puede prevalecer contra aquellos que están firmes en Cristo. La victoria es tuya, porque aquel que está en ti es mayor que cualquier cosa que pueda levantarse contra ti. Si este contenido ha sido de bendición para ti, escribe en los comentarios: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Decláralo con fe para dar legalidad en el mundo espiritual. Y no olvides compartir este mensaje con alguien que sabes que necesita escuchar esto hoy. Tu actitud puede ser el comienzo de un gran cambio en la vida de alguien. Hasta el próximo vídeo.